Hablaremos esta noche de bufones. Voltaire dice que la palabra bufón proviene de bufo, término del bajo latín, con el que se designaba a los que aparecían en las representaciones populares con las mejillas infladas para recibir bofetadas. El que recibe las bofetadas, ¿no? La idea era que el golpe fuera más ruidoso e hiciera reír de mejor gana a los espectadores. La moda de tener bufones domésticos parece haber tenido origen entre los persas, pero también los hubo en Egipto y en la India. En antiguas pinturas que adornan los sepulcros del Egipto, se ven personajes ricos acompañados de figuras contrahechas y grotescas, que serían los bufones. En el Ramayana, en la India, se cuenta que la esposa de Rama, la bella Sita, tenía a su lado un bufón que se encargaba de describirle las cualidades de sus amantes. Es divertido eso, tener un tipo al lado. A ver, describime las cualidades de mi amante. En un pasaje del libro de Samuel, pasamos a los hebreos, puede leerse que el rey Akish, del país de Gat, tenía bufones de corte y que el mismo Salomón tenía un bufón preferido que se llamaba Marcolfo. Este Marcolfo tenía la cara ancha y arrugada, los ojos grandes, las orejas largas, los labios colgantes, la barba de chivo y la cabellera como un matorral. Creo que lo conozco. Sí. Daba consejos a Salomón y era el único que osaba ofenderlo. Bien, los soberanos griegos tenían todos ellos bufones a su lado. Los había en la corte de Alejandro, pero no Alejandro de Macedonia. Nos referimos al tirano de Feres, en Sicilia. En la corte de los Hierones y en Macedonia, pero en la corte de Filipo, el papá de Alejandro, ¿no? Antíoco IX, rey de Siria, allá por el 100 a.C., quiso ser bufón él mismo, pero no encontró jerarquía superior a quien destinar sus gracias. Claro. Claro, comprendió que no era gracioso hacerse el piola desde la instancia superior. Es verdad, no causa gracia en general. Bueno, parece que este rey estudiaba con aplicación el oficio del farsante y aprendió a hacer desaparecer aceitunas Mire usted. e imitaba animales salvajes. Fantástico. Bleda, el hermano de Atila, tenía un bufón llamado Cercón. Era, según las crónicas, enano, patizambo, chato y desnarigado. Este desdichado recorría el mundo de un extremo a otro como el objeto más extraño y divertido. Bleda no podía estar un minuto sin él. Lo tenía a su lado en la mesa, en la guerra, y hasta hizo que le fabricaran una armadura a su medida. Bleda se divertía viendo a su bufón moverse con la armadura y con una espada en la mano y oyendo las historias que contaba, ¿no? Cercón mezclaba virtuosamente la lengua latina, la lengua de los hunos y la lengua de los godos. Entre los bufones domésticos de la antigüedad, uno de los más renombrados fue Esopo, quizá el más famoso, ¿no? Esopo, el fabulista esclavo. Planudio, un monje griego del siglo XIV, ¿no será Máximo Planudis este? Bueno, escribió una biografía de Esopo que luego La Fontaine reprodujo con alguna modificación en la colección de fábulas, ¿no? Según Planudio, Esopo era de una fealdad impresionante, pero un gran actor y su elocuencia al hablar era poco común. Tuvo como amos Esopo al samio Janto, a un tal de Marco, a Atenes y a Jadmón, y su función con ellos en absoluto tenía que ver con el relato de historias edificantes, como lo conocemos ahora, Esopo, ¿no? En verdad debía hacerlos reír, y para ello contaba anécdotas atrevidas, historias picantes. Dicen que era además un buen bailarín.
en Grecia estaba lleno de bufones callejeros. Los más rodeados eran los imitadores de gruñidos de chancho y cacareos de gallina. Claro. O sea que, atención con los griegos, que el humor que se gastaban se parece bastante al de la televisión argentina. Viene de largo el asunto, Sí, viene sí. de allá. Caedón de Tracia, además de experto imitador y ventrílocuo, deslumbraba con unas muñecas que había traído de Egipto, a las que hacía mover con hilos y resortes, marionetas. Claro, sí, Claro. dígalo de una vez. Aristóteles escribió en el capítulo 6 de Mundo acerca de las marionetas. Leo Aristóteles. Cuando estos que mueven las figurillas tiran del hilo, los miembros obedecen al punto y se ve doblarse su cuello, inclinarse su cabeza y sus ojos, sus manos, todos sus miembros parecen de una mujer viva. Así que le habían impresionado las marionetas a Aristóteles. Muchas veces los ciudadanos más ricos contrataban de por vida a alguno de estos hombres con virtudes bufonescas. Había unos burladores públicos llamados planes. Formaban, en el tiempo de Filipo de Macedonia, una verdadera corporación, una especie de cofradía burlesca que se reunía en el Diomeo, templo de Hércules. Filipo quiso contratar a alguno de estos para llevárselo a su casa, pero estos bufones públicos no aceptaron, se negaron. Entonces Filipo le envió una fortuna al grupete este que se juntaba en el templo de Hércules y le pidió que le mandaran por escrito una descripción de sus mejores gracias, que le escribieran los chistes, las gracias, las bromas que hacían. Entonces recibió Filipo lo que podríamos llamar los libretos y dio orden a todas sus ayudas para que ejecutaran aquellas gracias, y nadie logró arrancarle ni una sola sonrisa. Es decir, había que representarlas bien. Y pasa sí, eso, pasa, sobre claro. todo con el humor. Sí, sí. En Roma era, especialmente durante los banquetes, cuando participaban los bufones. Su importancia era tal que ocupaban el sitio más relevante. Antes estaban los aedas homéricos y los cantores, pero más adelante aparecieron los bufones y desalojaron de los lugares más importantes a los músicos. Los bufones que participaban en los banquetes eran también cantores, pero cantaban epigramas priapeos, que eran priápicos, ¿no? Referentes al dios Príapo, cuyas virtudes ya conocemos. En la Grecia clásica, estos poemas priápicos eran poemas eróticos que tenían como tema básico al dios Príapo, y así los epigramas que lanzaban estos bufones se trataban de breves sátiras en verso que terminaban con alguna expresión punzante. Se dividían en dos partes, llamadas de expectación y de explicación. El creador llevaba al oyente por un camino que luego quebraba brusca e inesperadamente. Por ejemplo, Quevedo va al baño y en el baño hay un tocadisco. Eso sería de expectación. Claro. Hasta que tocan el himno nacional y Quevedo lleva adelante sus menesteres parado. Esto sería el quiebre, la explicación. También existía en los banquetes la figura bufonesca del llamado parásito. Lo hemos contado acá. El parásito era un personaje que solía ser invitado a comer a condición de estar siempre de buen humor, de provocar la risa ajena,
de poner buena cara si lo injuriaban, incluso le acostumbraban a tirar cosas en la cabeza, etcétera, ¿no? Escribió Luciano, un filósofo escéptico del siglo II al respecto. El parásito es un miserable que sin preocuparse de las cuestiones filosóficas con las que nada tiene que ver, ni del gobierno, ni del mundo que le importa poco, ríe, creyendo que todo va bien. No está mal, no está mal Luciano, parece que hubiera visto también algo de nuestro tiempo. Las formas del humor que está describiendo son todas formas. Todas vienen heredadas de ahí, se ve, ¿no? Sí. Están todas ahora. También decía Luciano del parásito: come, bebe y se regocija, gozando en paz, sin ser siquiera atormentado por los malos sueños, pues como no tiene ninguna inquietud de día, no puede tenerla de noche. Fantástico, ¿eh? Digamos, para terminar, que a veces era reemplazado el parásito por un filósofo que, a pesar de su título, no desempeñaba un oficio más digno. Este filósofo de banquete llevaba el nombre de aretálogo. Provocaban la risa con ocurrencias chistosas tras exponer sentencias filosóficas. Es decir, es otro tipo de humor que también conocemos. Sí. Eran pensadores pobres, estoicos o cínicos, que no teniendo escuela ni discípulos, frecuentaban los festines de los ricos y divertían a los convidados con burlescas disputas sobre el vicio y la virtud. Esto es todo lo que tengo que decir hoy sobre bufones. Un lindo informe. Sí, ¿no? muy lindo. Muy lindo informe. Hemos resuelto escuchar, para finalizar esta historia o esta multiplicidad de historias sobre bufones, el tango que se llama Risa Loca. Sí, que los une a todos, ¿no? Claro, así es. ¿Y Risa Loca por quién? Por Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.